¿Cómo están? Todos y todas auditoras de Radio Comunitaria Villa Olímpica. Estamos muy contentas de estar aquí acompañadas de dos hermanos, amigos latinoamericanos que han querido compartir una palabra con nosotras en el contexto de la Cuarta Feria del Libro Popular y Organizaciones Sociales América Latina desde abajo. Les voy a pedir, amigos, que puedan presentarse para nuestros auditores y dejar registro de este encuentro. Hola, un gusto saludarles. Gracias por la invitación, por la entrevista. Mi nombre es Pablo Solana. Yo soy argentino viviendo en Colombia desde hace varios años. De allí vengo ahora. Tengo una doble motivación y una doble satisfacción de estar en Chile en este momento histórico que se está atravesando. En Argentina, por un lado, me tocó participar de las jornadas que tienen algún parecido con estas, allá por el 2001, con una crisis, con algunas similitudes, con un desborde social muy intenso y algunos gobiernos que tuvieron que irse por los techos de la casa de gobierno, y bueno, y un pueblo muy activo. Entonces eso me genera una similitud. Y como les contaba, vengo ahora de Colombia, que un poco como unos ecos que vienen pasando en muchos países de nuestro continente, empezó la semana pasada una serie de protestas que se están manteniendo, y también ahí están las similitudes, ¿no? Mucha protesta, mucha juventud en las calles, también mucha represión, y bueno, y una indignación que parece no tener una fácil resolución ante gobiernos muy represivos y un pueblo muy digno con su rebeldía en las calles. Así que muy entusiasmado de estar aquí compartiendo con ustedes las reflexiones, también sobre la importancia del pensamiento crítico y de la edición de libros en contextos donde parece que todo se resuelve tan conflictivamente. Bueno, qué lugar tiene también el pensamiento en todo esto. Muchas gracias. Bueno, hola, saludo a la radio comunitaria de la Villa Olímpica. Y una alegría estar aquí en este momento en Santiago. Mi nombre es Raúl Sibeki, soy uruguayo, soy periodista, educador popular, acompaño procesos de organizaciones. Y bueno, es un momento muy particular. Yo creo que si en otros lugares había antecedentes de revueltas, de protestas, pensar que lo pudiera haber habido en Chile con esta magnitud, incluso en Colombia, que eran dos países donde ha habido otro tipo de situaciones, pero no esta protesta masiva, urbana, juvenil, tan potente, es un desconcierto por un lado, y por otro lado una enorme alegría de poder estar cerca de esto, ¿no? Yo ahora vengo de Montevideo, pero antes estuve en Ecuador un par de veces este año, cuando el Parlamento Indígena, la última, y en varios otros países de la región. Y yo siempre digo, si en Chile se armó esto, es posible en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque era el lugar menos pensado, como el sabio Piñera lo dijo, el oasis, ¿no? Entonces es una alegría enorme, porque es como tocar el cielo con las manos, ¿verdad? Es el lugar donde no se pensaba y pasa. Entonces, bueno, maravilla. Efectivamente, y les agradezco mucho que ustedes ya nos han tirado el gancho para poder iniciar esta conversación. Y la primera propuesta que les queremos hacer para poder conversar tiene que ver precisamente con lo inesperado de este momento en un país como Chile, el oasis neoliberal, donde no pasaba nada, ¿no es cierto?, el paraíso económico latinoamericano, de gobernabilidad, ¿no es cierto?, donde una serie de cambios estructurales profundísimos que no han sido posibles en otros países de Latinoamérica, sí habían sido posibles aquí en Chile, casi sin o con muy poca contestación de parte del movimiento social. Tal vez sea pertinente una frase que se ha escrito en las paredes y que está también en las calles, y es como "se acabó Chile", ¿no? Que es una frase como que ha salido al calor de la protesta. Y efectivamente podríamos decir que sí, se acabó el Chile neoliberal, el Chile de la paz social, el Chile de la falta de contestación o del miedo profundo que nos impedía salir a las calles. Al parecer ese Chile se está acabando. Y en ese sentido les quería proponer, para comenzar esta reflexión, una idea que nos dejaron un par de historiadores que tuvimos la semana pasada nosotros acá en la Villa Olímpica,
y que proponen para interpretar este momento que el octubre del 2019 en Chile representa el cierre de un ciclo histórico que habría comenzado en 1973 con el golpe de Estado. Al respecto quisiera, a partir de lo que ustedes han reflexionado y conocen respecto a nuestra historia como país en el contexto de nuestro continente, quisiera proponerles esa idea para la reflexión. ¿Qué les parece? O si es que hubiera otros elementos que pudiéramos añadir a esta comprensión o a este intento de comprensión que estamos nosotras haciendo al calor de la coyuntura, y nosotras como medio de comunicación también aportar elementos para la reflexión comunitaria respecto a lo que estamos viviendo como sociedad. Bueno, para esa reflexión de mis dos nacionalidades, Dale. argentina y colombiana, me voy a apoyar en mi experiencia argentina, porque ese estado de cierre de un ciclo bastante nefasto para nuestros pueblos. A mí me gustó esa pancarta que vi ayer por una de las calles. Esto es la tumba del neoliberalismo, ¿no? Sí, creo que es muy bueno que así sea. Y ese estado un poco nosotros lo vivimos en aquel 2001, en aquellas protestas. Y nos recorría entonces la pregunta, bueno, ¿y qué construimos a partir de acá? ¿Cuál es la alternativa popular a esto? Y un viejo militante setentista con el cual debatíamos de aquella generación de ansias revolucionarias que habían quedado un poco olvidadas, decía, bueno, pero aceleren esos debates porque la política aborrece el vacío. Si ante este estado de efervescencia y ante esa crisis que es real del neoliberalismo, dejan un vacío las nuevas generaciones y lo van a volver a ocupar los mismos. Se van a reciclar, van a buscar la forma, van a poner caras nuevas. Y bueno, de una manera u otra fue así, con caras un poco más amables, ¿no? Pero el régimen de alguna forma se recicla. Entonces creo que un debate muy interesante y que están en buenas condiciones, tal vez mejores condiciones de las que tuvimos en Argentina y que han tenido otros pueblos que han protagonizado revueltas en estos años. Aquí en Chile hubo, creo yo, ¿no?, mucha más potencia y mucha más energía, todavía plebeya, rebelde, latente en las calles. Entonces aprovechen todo eso para proyectarlo a futuro, para decir cómo van a ocupar ese espacio y que no les quede vacante a los de siempre, para decir, bueno, van a buscar la forma de reciclarse en el poder. ¿Cómo es? No sé, cada pueblo ahí tendrá sus formas, pero me parece que ahí hay una reflexión que sí les toca a ustedes como pueblo y que nosotros veremos cómo aprender de eso también. Sí, cuando tú decías que Mario Garcés y Julio Pinto hablaban de que en octubre se termina la dictadura, o sea, claro, el ciclo que comenzó con la dictadura, me acuerdo de un dirigente de la CTA en Argentina, que el 19 y 20 dice eso mismo, hoy se terminó la dictadura, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se cierra un ciclo tremendo, un ciclo muy duro, y se abre algo que es incierto, un poco lo que decía Pablo, algo que no sabemos lo que es, pero que tiene que concretarse en cosas, ¿verdad? No podemos venir de fuera y decir, chilenos hagan tal cosa, sería una irresponsabilidad tremenda. Pero, y creo que eso vale para todos los pueblos, porque de alguna manera, yo no sé en Colombia, ¿no? Pero quizás se puede decir, bueno, hoy se terminó la guerra en Colombia, ¿no? Digo, en este noviembre, capaz, ¿no? O empieza otro ciclo, digamos, ¿no? Si decimos que se cierra un ciclo es porque empieza otro. No sabemos cuál es, pero sí esa idea de que si no avanzás, no solo propuestas, sino acciones concretas, ¿verdad? No vas a poder jugar un papel importante en este ciclo. Entonces yo sí creo, y coincido con Pablo, en que en 20 años o 18 que han pasado desde el 2001 en Argentina y aquel ciclo que fue no solo Argentina, que fue la guerra del gas, en Bolivia, que fueron procesos bien importantes, hoy hay otra madurez, hay otra diversidad de actores. Yo capto en las mujeres, en las feministas, en los jóvenes, la militancia actual, una madurez y una comprensión de cosas que capaz que en aquel momento no teníamos,
y me parece que cada pueblo lo andará a su manera, pero que sí está bueno poder avanzar en crear organizaciones propias que nos proyecten hacia otro lugar. En Ecuador es el Parlamento de los Pueblos, en cada lugar será lo que sea, todavía no sabemos, porque no hay una válida para todos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ese pueblo organizado, o esos pueblos organizados, porque los mapuches, los del sur, los del norte lo harán a su modo, ¿verdad? Los urbanos, los rurales. Es un momento muy clave para tomar iniciativas de fondo. Perfecto, y a partir de las mismas reflexiones que ustedes nos han compartido, me parece que han tocado un punto que nos preocupa a muchas de las que estamos organizadas hoy y que tiene que ver con el cómo seguir y el qué se viene. Porque efectivamente el estallido tuvo su punto alto en octubre y ahora hemos visto una rápida mutación del contexto, marcado entre otras cosas por la apertura desde la oficialidad, desde el gobierno, a iniciar un proceso constituyente. Ustedes saben que dentro de las demandas fuertes que estaban y que parecían imposibles hace un mes y medio atrás, parecía muy radical y muy difícil apostar por un proceso constituyente que realmente tirara abajo la constitución que se dictó en dictadura. Sin embargo, inteligentemente desde el gobierno se ha abierto esta puerta, muy acotada, con mucha cortapisa a una participación activa, real de las comunidades. Sin embargo, eso ha producido a nivel del movimiento cierta dubitación en términos de que hay personas que piensan, bueno, ya pues, si queríamos asamblea constituyente y está abierta la puerta, entonces ¿cómo ya se acabó la protesta y vamos por el proceso constituyente? A partir de, por ejemplo, la experiencia argentina o otras experiencias latinoamericanas, ¿qué nos podrían decir o qué aprendizajes han visto ustedes, o errores también, de los movimientos sociales ante esta disyuntiva de recoger el guante que se está ofreciendo desde el gobierno o insistir en un proceso autónomo, autoconvocado y que no atiende a los permisos de participación que nos está dando el Estado? Yo creo que acá hay dos desafíos básicos, ¿no? Uno, que toda esa diversidad popular, toda esa diversidad, debería encontrar alguna forma de expresión, de articularse. Insisto, el Parlamento de los Pueblos es el caso que han encontrado en Ecuador, sin excluir a nadie, sin establecer burocracia, sin establecer aparatos, pero sí de articularse, porque ahí hay como una polaridad también entre sostenerse en la fragmentación, cada uno en su lugar, y crear un aparato burocrático, ¿verdad? Hay algo que no es ni una ni otra. Entonces, tiene que haber formas de articulación. Yo creo que el pueblo mapuche está articulado de una manera no orgánica, pero está articulado, y creo que las feministas están articuladas de una manera no orgánica, en una enorme diversidad, desde las muy institucionales hasta las muy punk, por decirlo de algún modo, pero yo creo que tiene que haber esa articulación, que no será la forma partido, que no será la forma sindicato, pero hay que encontrarla, porque es muy importante poder darnos una organización, una referencia de nuevo tipo, pero en la cual estemos representados las diversidades. Y eso implica un trabajo muy duro, porque implica aceptar las diferencias, convivir con las diferencias, entender que las diferencias no son antagónicas, etc. Y la segunda, creo que es posicionarse ante el escenario general y ver ante las diferentes salidas que hay, a qué acuerdo llegamos para apoyar o no apoyar alguna de ellas. Por ejemplo, hoy buena parte del movimiento popular ha estado rechazando el acuerdo que propuso la moneda con todo el sistema político. Bueno, eso va a seguir caminando. ¿Qué posición va a haber ante eso? Es muy difícil mantener la unidad en esta situación. Bueno, pero hay que tratar de trabajarlo y de elevar algún tipo de propuesta.
Mucho más no puedo decir porque no sabemos qué va a pasar, si va a triunfar e imponerse la propuesta de Piñera del acuerdo de paz o va a haber una grieta por la cual se abran otras posibilidades. Pero sí creo que esas dos tareas son importantes, darnos un mecanismo de articulación y ver cómo nos posicionamos ante el escenario más general. Yo creo que las dos son importantes y las dos son un desafío enorme, porque la tendencia es a que en el momento, por otros procesos, ¿no? A que en el momento coincidimos en la calle, pero después cada uno toma 1000 caminos distintos. Esto, yo creo que uno de los aprendizajes es, yo no estoy hablando de la unidad férrea y monolítica de antaño, estoy hablando de otra cosa, de articularnos pese a las diversidades, que es una cosa más compleja y distinta a la que conocemos. Yo creo que hay como, no sé si llamarlo, una ley de los movimientos en la historia, que después de los grandes picos de conflictividad y de movilización como el que se está viviendo, la efervescencia empieza a bajar levemente, ¿no? Como hay un efecto, no sé si cansancio, desgaste natural, y va a pasar, nos guste o no nos guste tanto. Nos gustaría que esto sea un increscendo hasta la victoria final, pero rara vez pasa, ¿no? Entonces, si esta es una de esas raras veces, festejaremos con todo el entusiasmo, pero hay que estar también previendo que puede pasar que no se logre la victoria final en este primer envión y que ese descenso se produzca. ¿Qué sería lo mejor que pase si eso sucede? Que quede lo más organizado, lo que decía Raúl, lo más fortalecido, los mejores escenarios de unidad en la diversidad, de madurez para que esos lazos de unidad se den. Y ahí sí hay un debate que creo que también va a estar presente. Yo estoy llegado hace muy poquito y tengo mucho por aprender sobre la realidad del movimiento popular, las izquierdas, los sectores democráticos, no conozco nada aquí. Pero en Argentina, en Colombia, el debate se da. ¿Cuánto de ganar posiciones es aprovechar la institucionalidad? ¿O no? ¿O cuánto de cooptación hay en eso? En Colombia la institucionalidad siempre es casi ajena, casi son territorios de dominación, para decirlo nítido, del enemigo, ¿no? Y el movimiento popular siempre es resistencia contra ese aparato brutalmente de hostigación. En Argentina, por el contrario, se abrieron espacios de una institucionalidad que se mostró permeable al movimiento popular. Bueno, tampoco en eso, yo por lo menos tiendo a creer que no hay recetas tan nítidas. Habrá que ir viendo las experiencias. Obviamente los riesgos de cooptación están, y sí hay teorías y definiciones que son las instituciones que dispuso y que formateó la burguesía y todo eso, ¿no? Pero bueno, habrá que hacer las experiencias. Es cierto que cuando baja la espuma, esas tentaciones se aparecen por ahí. Pero bueno, son debates para más adelante, me parece. Por ahora vamos a ver cómo se vienen dando por acá. En este contexto en que estamos ahora, hay un elemento que ustedes han destacado y es la necesidad de búsqueda, ¿no es cierto? La incertidumbre y esta horizonte abierto que tenemos, que por un lado es tremendamente apasionante en términos de que todo puede suceder, pero también es riesgoso en términos de que puede que no suceda nada, ¿no? Y como tú decías, a los que estamos queriendo sacar, cambien de cara, se reciclen y sigamos con los mismos sujetos ahí, con cambios de rostro o lavados de imagen por 30 años más. Nosotros le queríamos proponer que uno de los elementos cruciales para que esta revuelta, por así decirlo, capitalice en alguna transformación, por lo menos a nivel del movimiento social, tiene que ver con el dominio de las ideas, de los proyectos y del pensamiento que estamos generando. En ese sentido, aquí en Chile fuertemente, y probablemente en otros lugares de Latinoamérica también, se ha vivido el cuestionamiento o la crisis de los viejos relatos de las izquierdas latinoamericanas,
que hoy día resultan ser poco convocantes, que no solamente desde lo estrictamente ideológico, sino que también desde las prácticas de la vieja izquierda, que desde estas diversidades o nuevos sujetos que hemos emergido, están fuertemente cuestionadas por su carácter patriarcal, por su carácter jerárquico, por este centralismo que muchas veces atropella la diversidad inherente al movimiento social. Entonces, en ese sentido les quería preguntar, ustedes están muy cercanos a la producción, difusión de ideas, de pensamiento crítico en el continente, si nos pueden compartir experiencias o reflexiones respecto al papel que cumple las ideas, las propuestas teóricas en contextos de revuelta social, y de qué forma esas propuestas e ideas pueden fusionarse o entrar a formar parte del movimiento de protesta y de rebelión. No como una esfera separada que está en foros y conversatorios, sino que algo que trasunta el movimiento y la práctica real cotidiana de los que estamos en lucha. ¿Vale? No sé. Vamos. Claro, bueno. La resistencia a un sistema de opresión cuando ya se vuelve intolerable es súper valioso, legítimo, genuino, como planteaban esta semana los estudiantes en Colombia. Creo que aquí también nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo, ¿no? Entonces está buenísimo y es un sustento fundamental, primario, de esta etapa de resistencia. Ahora, hay que construir paradigmas de una sociedad nueva, ¿no? Una sociedad igualitaria, justa, digna, y eso es parte de una batalla de ideas fundamental. Iba a decir, no alcanza con resistir, siempre la resistencia es un insumo fundamental para esa batalla de ideas también, pero ¿cómo ponemos en juego esas ideas? ¿Cómo las vamos contrastando, ¿no? La lucha anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial es fundamental, y definir los antis también en parte es un desafío primario. Ahora, y por la positiva, es cierto, el socialismo, si uno lo plantea como el socialismo real del siglo XX, bueno, ya fue súper problematizado y los ladrillos del muro de Berlín ya nos golpearon en la cabeza hace unas décadas atrás, pero ¿y cómo vamos resignificando entonces ese ideario emancipador por la positiva? Bueno, ahí entran esos debates que sí exceden la coyuntura. La coyuntura son los insumos, la pensamos, nos nutrimos de esa realidad, de esas batallas cotidianas, de esas experiencias que prefiguran de alguna forma, de donde uno busca ver qué va pasando en las buenas experiencias que uno reivindica, para pensar cómo proyecta a futuro relaciones sociales, nuevas prácticas, nuevos idearios de sociedad. En ese sentido, nuestra experiencia es de una editorial vinculada al movimiento social. Lo es ahora en Colombia, donde estoy trabajando hace algunos años, lo era en Argentina, la primera experiencia que me motivó a proponer eso, y creo que por algo estamos aquí en Guimandú, ¿no? Con este tipo de... y las compañeras que conocí de Chile, y este espacio de la feria que se va a hacer este fin de semana tiene que ver con eso. También los compañeros periodistas, escritores que están en este encuentro, creo yo que compartimos eso. Es desde esa dialéctica entre la realidad social del movimiento popular y del pensamiento crítico donde pueden surgir esos elementos de proyectar las ideas que ayuden a que de conjunto veamos para dónde vamos a sacar adelante esta vaina. Yo recuerdo que a fines de los 60, principios de los 70, la izquierda teníamos como dos estrategias, ¿no? La del Partido Comunista y las guerrillas. Con el paso del tiempo, 50 años, uno dice, y gracias a los pueblos originarios, a los feminismos, teníamos diferencias metodológicas y nos matábamos, por lo menos verbalmente. Pero en el fondo éramos muy parecidos y teníamos una visión vanguardista, no sé. Digo esto porque creo que ilumina la necesidad de abrir la cabeza y no decir, bueno, este está en la mala, yo estoy en la buena.
Yo creo que la vieja izquierda nos enseñó muchas cosas y otras no. Yo me formé en Marx, me formé en Lenin, he pasado por la década del 2000, 90, fines de... y nos enamoramos de pensamientos o de propuestas en general europeas o interpretadas de forma europea. Y yo creo que entre lo de los 60 y 70 y estos nuevos enamorados tenemos que aprender algunas cosas. Yo lo que he aprendido, primero, que no tengo la razón, ¿verdad? Eso es importante porque el ego masculino revolucionario es terrible. Dos, que la razón la tenemos entre muchos y todos podemos aportar algo. Hay una frase de un huichol que lo recogieron los zapatistas que dice: entre todos lo sabemos todo. Cuando digo el entre todos no pienso en Piñera, ¿no? Digo, entre los que estamos en la asamblea hay verdad en todos y error en todos. Entonces, esa composición. Y lo tercero que aprendí es que, y yo lo que trato es de recoger eso, seguramente con muchos errores, de los pueblos, en el caso de Chile de los mapuches, de las feministas, porque Chile no despertó ahora, digo, sin 30 años de resistencia mapuche, ¿verdad? Sin 2011, que fue una cosa impresionante el movimiento estudiantil, y la ACES, sin el año pasado 32 facultades ocupadas, porque uno lo piensa en el feminismo, somos muy rioplatenses nosotros, ¿no? En Uruguay el 20% de la ciudad de Montevideo salió a la calle, o sea, 1 de cada 5 montevideanos, y, o sea, casi que la mitad de las mujeres salieron a la calle el 8 de marzo y en el Ni Una Menos. Pero en Chile hubo un movimiento feminista muy potente, y en Chile hay un feminismo mapuche, ¿verdad? O como llaman ellas, mujeres antipatriarcales, las mapuches. Entonces, todas esas cosas que hay, entonces, uno viene y tiene que aprender de eso. Y bueno, y después es el grano que cada uno va, o el granito de arena que cada uno va volcando ahí. Lo que yo sí tengo claro es que no hay una línea que se ejerza verticalmente por ningún pensador, por ningún militante, por ningún dirigente, por ningún... Entonces, el trabajo que hacemos es... En Uruguay está pasando ahora algo que para mí era inédito porque no es un país campesino, que son ferias de semillas, en el cual cada uno lleva sus mejores semillas, en general productores. Y bueno, y yo creo que la tarea es esa, poner las semillas en común, eso es una asamblea, intercambiarnos las semillas, los saberes, los pensamientos, y aprender mutuamente. Mucho más no podemos hacer. Y cuando uno se afirma en una posición, es bueno a veces afirmarse, pero es peligroso, porque tiende a anular las ideas de los otros o a no escuchar, y vaya si lo hacemos. Entonces eso también requiere un trabajo de autocontención en lo que se dice, lo que se escribe, porque no hay verdades. Las verdades son de los pueblos. Perfecto, muchas gracias compañeros por haber compartido con nosotros este momento de reflexión. Estamos todas tratando de sembrar esta semilla y esperamos que quienes nos escuchan también puedan recibir este envión de pensamiento y de optimismo y de alegría, ¿no? Porque creo que compartimos esta alegría de que se haya acabado Chile o de que Chile haya despertado o a lo mejor el despertar de Chile se masificó en estos últimos 30 días. Les agradezco mucho haber estado con nosotros y nos seguiremos viendo durante esta hermosa feria del libro y la organización social aquí en Latinoamérica. Gracias. Gracias.